Entonces no significa que si vamos a ahorrar vamos a ajustarnos el cinturón, no. El ahorro de cualquier ciudadano que tenga apreciación del valor económico de esto, y más aún las sociedades que ahorran son las más exitosas del mundo. Entonces esto tiene que ver con valores y principios económicos que siempre hay que ejercitarlos. Yo me acuerdo, heredé de mis abuelos y de mis padres la famosa libretita ahorro. Bueno, ahora no existe más, pero antes íbamos, comprábamos la estampilla en la escuela y poníamos, nos enseñaron a ahorrar. Hay que de nuevo hacer docencia, y eso tiene que ver con los resultados después que uno puede lograr en una sociedad, de una provincia o de un país, ¿cierto? Pero yendo despacio al fondo de la pregunta, interesante pregunta que usted ha hecho, esa es otra garantía muy palpable y fundamental. Una de las garantías institucionales para poder comprometerse en la tribuna es el esquema fiscal de la renovación. Porque se ha hecho en una situación, se ha desarrollado dejando atrás y resolviendo la crisis institucional y económica más aguda que tuvo la historia institucional de esta provincia. En el año 2000, los años previos a la crisis, que se llevó un presidente, se llevó varios gobernadores, y quienes quedamos plantados para cumplir con el compromiso del ciudadano, hemos empezado a resolver esa crisis justamente con las herramientas que tienen que ver con austeridad, de no endeudarse, y algo que es fundamental, que es empezar a percibir el recurso propio, porque las economías, en todas las etapas, sean de vacas gordas o de vacas flacas, siempre generan recursos. Entonces la responsabilidad social nos debe mover y promover a todos, desde el gobernante, en administrar esos recursos. Y salir de esa posición un tanto cómoda, si bien legal, de decir, bueno, históricamente los misioneros tenemos un índice de coparticipación que es el grado con que la nación participa a la provincia muy bajo. Y bueno, vamos a reclamar a Buenos Aires, pero pasan los años y Buenos Aires nos regala un peso, como siempre pasó. Entonces se le pasa un mandato a un gobernante y queda con la excusa de decir, bueno, no me mandaron nada y la deuda, lo que nos deben es tanto y cuanto. Y pasó el tiempo. Entonces nosotros asumimos con mayor responsabilidad y dimos un vuelco a la historia adversa de cambiar esa realidad. Una realidad que es muy difícil. Porque, como saben, técnicamente, para que venga un índice distinto de coparticipación a la provincia, debe haber acuerdo nacional de todas las provincias, y eso es virtualmente una utopía, pese a que está escrito de manera muy nítida en nuestra Constitución Nacional, y se está incumpliendo desde el año 94. Entonces, ¿qué hicimos los misioneros? Desde la política, desde la renovación, tomamos decisiones en el sentido correcto. Desarrollamos un esquema que hoy a las luces ha dado resultados, que es el esquema que permite pagar desde los sueldos en términos, cumplir los compromisos de la obra pública, tener la mejor salud del país y de los países vecinos totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Hoy atendemos en gratuidad y en calidad, con un aspecto innovativo que hoy hablamos. El único robot cirujano de Latinoamérica está en Misiones, en el hospital público. Opera mujeres y hombres. Y le significó también un push de innovación a nuestros cuerpos médicos en las especialidades correspondientes, que por supuesto en la época que estudiaron, y que hay muchos jóvenes que salieron recientemente, pero bueno, nunca tuvieron un robot manipulando. Y bueno, tuvieron que hacer y hacen cursos en el extranjero para capacitarse y hacer el puente entre la innovación y lo clásico. Bueno, todo eso son realidades honradas con los recursos provinciales.
La educación también tiene un lugar de privilegio, justamente es el otro bien social primordial, producto de este esquema fiscal, que está activo y que, como le decía, y ya respondiendo a su pregunta, es la garantía del compromiso de lo que vamos a hacer en el futuro. Porque lo que pudimos hacer hasta ahora es explicado con lo que le estoy diciendo. Entonces eso nos habilita a comprometernos en las cosas nuevas y también a resolverlas de manera activa y creciente. Y además, la tranquilidad, y eso el ciudadano común por eso vota, y fíjense que hubieron algunas expresiones en las elecciones que pasaron, que llevaban adelante otro esquema fiscal de no cobrar impuestos, que está muy en boga porque hay un candidato presidencial que viene del liberalismo, el liberalismo económico, o sea, se desentiende, tiene una idea de un Estado insignificante o nulo, que toda la actividad debe ser ejercida por la actividad privada, por supuesto sin pagar impuestos. Entonces, bueno, eso sería desmantelar todo lo hecho. Pero bueno, reitero, hubieron expresiones que llevaban adelante, incluso acá en Posadas, ¿no es cierto?, la liberación del pago de los impuestos, estuvieron en el cuarto oscuro y bueno, la gente priorizó justamente lo contrario. Priorizó el esquema sensible, el esquema, el compromiso, y también que es un esquema que le va bien, porque la verdad, en Misiones el 95%, el conjunto de la población, prácticamente paga el impuesto más bajo del país, y el impuesto está concentrado en el comercio, que es el sector que más crece, que más se expande y que los traslada al comerciante, porque tampoco paga mucho el agente económico que ejerce la actividad comercial. Con lo cual, en Misiones tenemos un conjunto de una media impositiva de las más bajas del país, pero que nos da un caudal de recursos y una base sustantiva para mostrar y mostrar todo lo que se ha hecho. Y lo que es más importante para el ciudadano es lo que se va a hacer, o sea, lo que falta. Así que esto son los cimientos de un proyecto político que sigue creciendo y que, por supuesto, se va adecuando a las circunstancias. También yo debo decir, Misiones hoy es materia de análisis y de asesoramiento en materia impositiva en todo el conjunto de la nación, en todo el conjunto de la nación, no solo por la contundencia de los resultados, las metodologías impuestas, sino también desde la legislatura. Yo recuerdo y que había provocado hace unos años incluso alguna desconfianza en el propio seno de la renovación, la ley de autarquía de la Dirección Provincial de Rentas. Hoy Renta de la provincia no solo tiene las mejores herramientas institucionales y técnicas para percibir los impuestos, y lo hace, sino tiene un esquema legal absolutamente propio e independiente que garantiza justamente que esto se cumpla. Entonces, también hasta ese paso lo hemos dado. Y hoy una ley le da los principios y los contornos y los fines de una manera muy solvente, y reitero, desde Buenos Aires, Córdoba, jurisdicciones que están mucho más rezagadas en el desarrollo institucional de una de las instituciones fundamentales en la vida del Estado, vienen a copiar el modelo misionero. Así que creo que esto habla a las claras que, bueno, la agenda que nos hemos impuesto en silencio, de esto no se habla mucho, poco verdaderamente conozco, así que aproveché las preguntas para también refrescar un poquito de algo que es de tanta utilidad, ¿no es cierto?, de tanta vigencia y de tanto futuro. Bueno, consideramos que tenemos algunos minutitos más. ¿Hay una pregunta más? Gracias, muy amable, Cristina. Hablé mucho hoy
hoy con el arquitecto Oscar Tomás acerca de algo que es un debate a nivel nacional. No sé si le gustaría opinar de este muro, que es el planteo que se hace de la frontera, digamos, del centro de la frontera, paredón, no sé cómo le podemos decir, si tiene usted una opinión respecto a ese tema. Sí, por supuesto, con mucho gusto, porque hace a la dinámica de analizar y escuchar y enfrentar cada una de las situaciones. Por supuesto, mi relación con toda la costanera es muy íntima, así que voy a expresar mi punto de vista, no sin antes haber escuchado. No es un debate nacional, creo que está circunscripto a un sector, si se quiere, profesional, por el cual surgió una voz distinta, pero amerita que se conozca mi opinión, ¿no? Porque hay un paralelismo con otras voces que en el momento de la génesis, o sea, del comienzo de la costanera, también las escuché, y que estaban emparentadas también quizá con una visión, en aquella oportunidad, una visión difícilmente trasladable de algo que no estaba, que era la costanera, y algo que estaba, que era el río, o sea, el accidente natural, y que verdaderamente siempre lo tuvimos, porque desde antes de nuestra civilización ya estaba el río, estaba la ribera, ¿no es cierto? Pero bueno, muchas veces uno mira pero no ve, o observa y ve. O sea, justamente tiene que ver con esa actitud psicológica de estar un poco concentrado, enfocado, como dicen los americanos, para percibir en plenitud la importancia de lo que estás viendo. Si no, mirás, pero no ves. No estoy respondiendo con esto a lo que se dijo, sino yo creo que, primero, tener opiniones tan cerradas y tan fuertes en algo, en una construcción menor, mucho menor. Fíjese, estamos hablando de una porción de menos de 500 metros en una costanera que va a llegar a los 50 kilómetros. O sea, no hay proporción. Y de una construcción menor, porque un muro es, desde el punto de vista estrictamente técnico, es algo bastante accesorio a la magnitud y complejidad de una construcción como una avenida costanera en una ciudad que ya estaba antes. Yo puedo enumerar cientos de actos y obras de arte, de ingeniería y de arquitectura previas a su construcción o durante la construcción, donde un muro para cumplir con un detalle estructural y o también de visual, o sea, estético, es algo bastante accesorio. O sea, eso por un lado, y que está en construcción, o sea, no está terminado. O sea, no podemos opinar de algo que todavía no está redondeado. Pero lo cierto es, ¿por qué no nos preguntamos por qué el muro? Si obviamente, ¿y por qué la costanera? Si la costanera era ganarle y haber cambiado la cultura de vivir de cara al río, ¿no es cierto?, como vivimos todos y lo disfrutamos todos, ¿no es cierto? En ese transcurso y en ese desarrollo había que resolver y hay que resolver otras cuestiones que son muy modernas. Por ejemplo, todos saben que en el lugar donde se está emplazando ese muro es un paso de frontera, el principal paso de frontera de Misiones, el principal paso de frontera. Allí transitan millones de personas de ida o de vuelta por día, y por mes y por año, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo el mundo sabe y percibe el valor de la seguridad. Tener razones de seguridad en un paso de frontera, ¿no es cierto?, se explica por sí mismo. Si no tuviéramos instalaciones seguras y convenientemente proyectadas y ejecutadas, los pasos de fronteras
adolecen de todo tipo de ilícitos habido y por haber, desde el narcotráfico, que son todos temas primerísimos en la agenda. Usted anota seguridad, todo el mundo habla de seguridad. Estas son razones de seguridad. La construcción de un muro lleva razones de seguridad. Narcotráfico, las razones de un muro de contención, de justamente de facilitar la tarea de supervisión, de vigilancia, va en el mismo sentido, ¿no es cierto? Yo creo que ya van quedando razones más que suficientes para explicar que hay que ceder en una proporción ínfima, reitero, en casi 50 kilómetros de costanera, 500 metros, para ver una multiplicidad de una estructura donde van a haber agentes de aduana, de migraciones, de seguridad, ver autos embotellarse, ver por ahí algún delito que se comete. Yo creo que mirar ese espectáculo no es un espectáculo apreciable comparado con tantos otros lugares que sí se puede apreciar el río. Además no está terminado. Cuando esté terminado, todo eso va a quedar como una pequeña colinita muy linda, verde, se le va a poner arbolito y va a quedar hermoso y no se va a ver lo que va a pasar por ahí. Que eso va a ocurrir, porque lo mismo ocurrió cuando las voces eran mucho más firmes, cuando se empezó a construir la costanera. Yo recuerdo tenía el 100% de expresiones en contra, y hoy hay el 100% de expresiones a favor. O sea, yo creo que obviamente estamos en un proceso electoral y pareciera ser que suena lícito ponerlo en ese mismo contexto de algo. Bueno, yo creo que además ustedes saben los celos que hay entre los profesionales. Los arquitectos tienen una lucha de celos de mucho tiempo atrás, también los ingenieros, y bueno, por ahí también hay un aspecto en lo personal que gusta o que no gusta y lo expresan de esa manera, pero la sociedad debe quedar tranquila. Nosotros largamente en cada una de las intervenciones y sobre todo esta de la costanera hemos tenido en cuenta el conjunto y la realidad nos ha dado la razón. Hoy ha habido un avance del conjunto de la sociedad posadeña, hemos resuelto todos los temas, hasta los temas de propiedad privada, donde los ciudadanos propietarios de los espacios que hoy todavía son residenciales en la costanera se han beneficiado en un 15.000%, ¿no es cierto? Que es el valor costosísimo que hoy tienen esos terrenos. Felizmente gente de bajos recursos que hoy, bueno, tiene un tesorito para dárselo a su hijo o a sus nietos, ¿no es cierto? Si lo desea vender o si no, del disfrute viviendo como lo está haciendo en una obra que es maravillosa en el país, ¿no? Tenemos que ir a la sesión así. No sé, pero